Mr. Lovecraft. Everything is going to be fine. All you have to do is open this door. Impossible. What? I dropped the keys down there. You impetuous little fool! Do you know what you've done? Put it back! What? Put the book back! Tranquilos amigos, estamos en Radio Uruguay, estamos en La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar en una semana dedicada a H.P. Lovecraft. Estamos escuchando una escena de Necronomicon, una de las adaptaciones que se intentó hacer de este hombre que escribió muchos relatos y entre ellos, bueno, generó, ayer lo hablábamos, generó una mitología, generó una serie de monstruos o de dioses muy malignos y todo ese conocimiento de esos dioses que están ocultos esperando volver, que son los antiguos, los primordiales, está encerrado en un libro que él lo reseñó pero que nadie lo había podido leerlo porque el que lo leía o moría o se volvía loco, era el Necronomicon. Bueno, se escribió después sobre ese libro, se intentó, hubo escritores que dijeron que lo habían, bueno, visto, leído, en fin, una serie de cosas, una operación similar a la que hacía Borges, que reseñaba libros que nunca habían existido, pero él los resumía, los adaptaba, en fin. Era una forma, decía también Borges, de saltarse las partes más aburridas y ir directamente al grano. En este caso, el Necronomicon, lo que se sabía era que está escrito por un árabe que se volvió loco, y no me acuerdo cómo se llamaba, ahora hablaremos de ese autor que se volvió loco, que es obviamente un seudónimo de H.P. Lovecraft. Para hablar de Lovecraft, vamos a darle la bienvenida a Ricardo Ruiz. Él tuvo en La Máquina de Pensar una columna célebre llamada Un Millón de Umbrales y vive en Mar del Plata y fue el que dejó acá plantada en La Máquina de Pensar la semilla para hacer Lovecraft. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Y respondiendo al llamado de los dioses primordiales, que nos convocan a atravesar este umbral en el que vamos a seguir profundizando en Lovecraft, que ya empezó ayer, ¿no? En La Máquina de Pensar. Exactamente, y bueno, yo decía que bueno, que dejó la semilla, o que tiró una botella ahí, fue usted cuando me recomendó también el libro de La Sombra sobre himnos. Ay, ahora me olvidé de la novela. ¿Qué libro? La Sombra de sobre Innsmouth. Venís mal con los nombres hoy, ¿eh? Sí, el árabe era Abdul al-Rased. Abdul al-Rased. Exacto, al-Rased. Es el seudónimo, digamos, o un alter ego de este hombre llamado H.P. Lovecraft. Exacto. Hoy vamos a hablar de cine, y vos dijiste recién algo sin darte cuenta, por ahí dijiste, Necronomicon fue una de las adaptaciones que se intentó realizar. Y sí, porque de lo que vamos a hablar hoy son intentos de adaptación. A mi criterio y al de muchos no existe la gran obra o la gran película clase A de una adaptación de Lovecraft. De todos modos, no quiero ya arruinar esta charla y que la gente se ponga a escuchar otro programa, porque hay cosas muy interesantes para indagar y bucear. Incluso es también interesante bucear de por qué es difícil adaptarlo. También yo voy a decir un matiz para tratar de dar ánimos a los que nos están escuchando. Si bien es cierto lo que acaba de decir Ricardo Ruiz, yo creo que la influencia de Lovecraft indirectamente está en un montón de películas hiper famosas y muchas de clase A, pero bueno, hablaremos después. Sí, de la influencia vamos a hablar, y por supuesto que está en el cine, está en el cómic, está en un montón de cosas. Vos fíjate que en estos días se está estrenando una película que viene con muy buenos comentarios, una película española que se llama La piel fría, que está basada en la novela de Alberto Sánchez Piñol, que es un escritor de suspenso. Y esta película, si bien se aleja de Lovecraft y no está basada en ninguna obra directa de él, aparecen unos seres anfibios, entre humanos y anfibios, que recuerdan muchísimo a Lovecraft, y esto lo reconoció el autor. Así que ya tenemos ahí un título para que la gente creo que se estrena esta semana, o en España ya se estrenó, y está por caer acá en América Latina, y
Es una gran recomendación, no la he visto, pero viene con muy buenos comentarios. La piel fría. Sí, yo diría otro también, Alien Covenant, no sé si la viste, la última de Alien. La vi, sí, y también hay referencias ahí. Es excelente, y bueno, y digamos, Guillermo del Toro dijo que realmente, si uno va al esquema de esa película, que es unos exploradores llegan a un planeta donde hay cosas muy lindas, digamos, hay oxígeno, en fin, pero hay una ciudad totalmente abandonada, están todos muertos, y en el fondo hay una criatura o algo que los va comiendo uno a uno, digamos. Es Alien Covenant, ¿no? Sí, siempre también está la discusión de que, es matizar de que gran parte de la obra de Lovecraft no solo es terror, sino que también es ciencia ficción, claro. Porque generalmente todos estos seres, toda esta mitología que vuelven a reclamar lo suyo a la Tierra, vienen del espacio, y obras como Alien, como La Cosa, de Carpenter, están basadas en Lovecraft, tienen todo el espíritu de Lovecraft, mucho mejor que adaptaciones directas, que si querés las empezamos a recorrer algunas de ellas para que escuchen los lectores. Perfecto, dale. Mira, la primera que esta sí la voy a recomendar, a pesar del tiempo que tiene, es de 1970, se llama Terror en Dunwich, es una producción de Roger Corman, fue dirigida por Daniel Haller, es un director que unos años antes, en 1965, había hecho otra adaptación de Lovecraft que se llamaba Die Monster Die, pero esa Die Monster Die no estaba muy basada, era muy libre. Esta Terror en Dunwich sigue bastante bien, creo que es la primera película que intenta seguir, de hecho, hasta el título es el mismo que el relato en el que se basa, que muchas veces lo cambian, ¿no? Está protagonizada por Dean Stockwell, fue la última actuación de Ed Begley, un actor muy conocido en aquella época, y también está la presencia de Talia Shire, la que después veríamos en Rocky, ¿no? Como la mujer de Rocky. Sí, que después fue la mujer la esposa de Francis Ford Coppola, ¿no? La esposa de Coppola. Esta película tiene todo el tema de la psicodelia de los 70, es decir, todo el terror de Lovecraft es representado con imágenes de muchos colores, muchos rayos, falta todos los monstruos, por decirlo de alguna manera, pero sigue siendo muy querida por la gente porque es un intento como honesto, ¿no? A pesar de ser clase B, a pesar de algunas actuaciones un tanto acartonadas, se rescata el que siguiera muy bien la trama del relato, ¿no? Es un relato en el que el protagonista, Wilbur Whateley, intenta a través del Necronomicon encontrar su origen, y su origen es que, bueno, la madre era albina y deforme, tal cual la describe Lovecraft, siempre con el problema racial Lovecraft, ¿no? Pero bueno, y el padre no sabemos quién es, pero nos podemos imaginar quién puede llegar a ser el padre, ¿no? Mejor no saberlo. Claro. Y bueno, traslada muy bien todo ese clima de la novela, aunque claro, es una película del 70, ¿no? El que vaya a verla hoy, siguiendo mi recomendación, no espera encontrar un festival de efectos especiales. No, y aparte Roger Corman no se caracterizaba mucho por eso, ¿no? O sea, era bastante... ni por poner mucha plata tampoco. Bastante avaro era, sí. Bueno, otra recomendación que podemos hacer es... Perdón, pero veo que en esta película que estás diciendo, el guionista es Curtis Hanson, que ha hecho muy buenas películas, entre ellas... Un gran guionista. Los Ángeles Confidential, ¿no? Muy buena película. Confidential, sí, también, por eso... Sí. De esa época antigua de cine, digamos, es la que más se rescata, ¿no? Esta película. Obviamente hoy vamos a hacer un recorrido corto, hay muchísimos títulos. Si nos vamos al lado de inspiradas, tenemos muchísimos títulos y no terminaríamos nunca, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, digo, solamente Piratas del Caribe, el pirata que está, digamos, hechizado, que es el capitán David Jones, tiene la cara de un molusco, que es exactamente igual como plantea los monstruos, en fin. Exacto, sí, ni hablar del mundo del cómic, donde hay cientos de adaptaciones. Sí, impresionante. En la década del 80, con todo el cine serie B que fue el cine gore, que ya hemos hablado en algún momento acá en La Máquina de Pensar, tenemos un título emblemático que es Posición Infernal de Sam Raimi, en título original Evil Dead, que te acordarás que hablamos de la remake que hizo Fede Álvarez. Exacto, sí. Y esta es una película con muchas referencias a Lovecraft, y de hecho aparece el Necronomicon en la película. Es cierto, sí. Muy linda película esa, sí. Buena película. Es una buena película, vista con los ojos de los 80, donde había muchas transgresiones, mostrar sangre, mezclarlo con comedia.
en donde si había que matar personajes se los mataba. Sí, es una especie de horror cómico también, eso es una cosa sorprendente. Sí. Es un horror cómico, se aleja de lo de Lovecraft, pero lo toma como un homenaje y como una referencia, ¿no? Claro. No es un intento de usar el nombre de él y no brindar absolutamente nada. En la misma línea, quizás con un poco de menor calidad, pero que también fueron muy famosas, tenemos toda la saga de Reanimator. Reanimator fue una película dirigida por Stuart Gordon, pero son todas producciones de Brian Yuzna, que después terminó poniendo una productora en España, y Reanimator sí se basa en un relato de Lovecraft muy extraño, que es Herbert West Reanimador, un relato atípico y muy distinto a las cosas que Lovecraft ha hecho, un relato, bueno, una especie de Dr. Frankenstein, un médico que intenta experimentar con revivir cuerpos, y acá la película lo toma más con sorna, lo toma más para el lado también de la comedia, pero tiene un montón de referencias y es una película de culto, se ha transformado de culto por esta misma mezcla de gore, de cine B, de una cabeza hablando. Sí, porque la idea era que para reanimar, digamos, para resucitar a los muertos, había que cortarles la cabeza y inyectarle un líquido. Yo me acuerdo de haberla visto esa película, a mí no me gustó demasiado, pero ya se fue generando un culto alrededor de ella. Sí. Claro, sí, uno la menciona por eso, a mí tampoco no es de mis películas favoritas, pero reconozco que en su época me gustó, ¿no? Sin conocer todos estos detalles de lo que era, y aparte el protagonista era Jeffrey Combs, que es un actor también así de culto en el mundo del terror, que en otras películas ha trabajado, incluso ha hecho de Lovecraft, en la que recién estabas mencionando, la película Necronomicon del 93, que entra en todo este estilo de películas, muy bajo presupuesto, una cierta utilización del nombre de Lovecraft porque se parece muy poco a los relatos, y el clima también es muy distinto, no mantiene el clima de las obras de Lovecraft. Y también menciona toda lo que sería la parafernalia que tiene Lovecraft, que generó, digamos, una universidad que es Miskatonic, que generó un pueblo que se llama Arkham, digamos, una ciudad, digamos. Hay toda una serie o el libro Necronomicon. Ahora, todo eso no quiere decir que lo estén adaptando bien, ¿no? O sea, son menciones. Exacto. Hay un gran tema en Lovecraft, que Lovecraft generalmente no hay tanta acción en sus relatos, sino que hay mucha descripción. Generalmente los monstruos aparecen poco, se ven poco, se insinúan mucho. Muchas veces son epistolares, es a través de ver cartas, de ver viejos manuscritos, de búsquedas más que nada, ¿no? Y eso es muy difícil de plasmar en pantalla. No, precisamente, digamos, la magia que tiene Lovecraft, el horror, precisamente es hablar de un monstruo que te viene, viene comiendo gente, pero que no se sabe cómo es. Y generalmente no tiene forma humana, y generalmente es una cosa amorfa, o es un vapor mortal, en fin, no se puede definir, y él se cuida mucho de escribirlo. Y uno no deja de leerlo a pesar de que, y estoy haciendo un spoiler de todas sus obras, generalmente nunca hay escapatoria. Sí, no existe el final feliz en Lovecraft. Sí, te puedo leer un fragmento simplemente de Hulebeck, que dice de Lovecraft que era un racionalista y un materialista, ¿no? Y entonces dice, es obvio que para Lovecraft la vida no tiene sentido, pero lo más raro es que tampoco lo tiene la muerte, y es una de las cosas que hielan la sangre cuando uno descubre el universo de Lovecraft. La muerte de sus héroes no tiene el menor sentido, no trae consigo el más mínimo sosiego, no permite en modo alguno concluir la historia. De forma implacable, Lovecraft destruye a sus personajes sin sugerir nada más que el desmembramiento de una marioneta. No, increíble. Yo creo que todavía todos estamos esperando una gran serie o miniserie que adapte la vida de él, ¿no? Porque es fascinante la vida de él y cómo fue desarrollando toda su obra. Que aparte, por otro lado, ayer el especialista que hablé me dijo que Lovecraft odiaba el cine, obviamente murió en el 37, vio muchas películas, y que dijo que jamás admitiría que le adaptaran una película, un libro. Pero, sí, lo escuché y después estuve buscando algunas informaciones en internet, y hay una anécdota muy curiosa que uno de sus primeros trabajos fue en la escuela y fue una reseña de cine. Y fue como una especie de concurso dentro de la escuela a ver quién hacía la mejor reseña. Obviamente fue una reseña negativa, pero la hizo él. Mirá. Así que, bueno, Pablo, si te parece, seguimos con la recorrida. Dale. En 1995 tenemos una película de John Carpenter, En la boca del miedo, protagonizada por Sam Neill, que tiene muchísimas referencias a Lovecraft y también a Stephen King, ¿no? Para empezar, es la historia de John Trent, que le está contando a un doctor la búsqueda que él hizo de un escritor. El escritor se llama Sutter Kane, SK como Stephen King, que está como en algún pueblito de Nueva Inglaterra. Ahí ya empezamos a ver la vertiente Lovecraft, ¿no?
no quiero adelantar mucho esta película porque es muy interesante todos los descubrimientos que van pasando y en el estado en que encuentran a este escritor. Sí, pero perdón, esa sería una de las pocas películas de clase A, digamos. Ahí está John Carpenter, digo, no extengan... Sí, es una película clase A. Sí. Yo lo vi, creo que no había directamente basada, ¿no? Como claro. podemos tener Robert Bloch con Psicosis, o Stephen King con un montón de títulos, o Mattenson con un Soy Leyenda. Claro. Me refería a que una clase A de un relato directo de Lovecraft, no. Basado en él, muchísimas. Muchísimas. Pero te gustó, digamos, esto está lejanamente inspirada en Las Montañas de la Locura, ¿no? Sí, creo que a veces estas películas así clase A, que son buenas, a pesar de no estar adaptando un relato Lovecraft, son más cercanas al espíritu de su obra que otras directas que terminan siendo un grotesco de terror y no nada que ver con lo que es la obra de él, ¿no? Sí, hay otra película que no sé si la viste, pero te la recomiendo. A mí en su momento me gustó, la vi en VHS, que se llama Casa de Brujas o El Sello de Satán, y que es con Fred Ward y Dennis Hopper también trabaja. No, vos sabés que no la conocía, así que tomo nota de la recomendación. Es una película serie negra y él dice: mi nombre es, soy el detective Lovecraft. Y entonces está contando, dice, en los años 50, dice, en Los Ángeles, comienza así la película, dice, la magia negra se había puesto muy de moda. Entonces todas las cosas andan volando así, o sea, mezcla serie negra con magia negra. Claro, sí, una mezcla, pero el personaje es Lovecraft. Lovecraft, sí, dirigida por Paul Schrader, estoy viendo ahora, no sabía, con música de Ángelo Badalamento y Dennis Hopper, Penélope Mira, ¿no? Igual es una película, está ahí, ¿no? Una película así, ¿no? Buenos nombres por los que diste. Sí, pero es una peliculilla, digamos, pero que a mí me gustó porque el tema de meter detectives con magia negra que andan volando, ¿no? O sea, todos con el hechizo, realmente me llamó la atención. Ricardo Ruiz, vamos a hacer una breve pausa, amigos, y continuamos, ¿te parece? Después de la pausa con Ricardo Ruiz, él está en Mar del Plata para hablar de Lovecraft. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ricardo Ruiz en torno a Lovecraft, a las películas inspiradas o derivadas de él y a otras cosas. Ricardo, te seguimos escuchando. Sí, mira, hoy hablamos de Stuart Gordon, director que había hecho la saga de Reanimator y algunas más, y en el 2000, ya con su productora en España, de Brian Yuzna, hacen una película que se llama Dagon, mejor dicho, La secta del mar. Es una adaptación a la española de La sombra sobre Innsmouth. Es una película protagonizada por Ezra Goden, Raquel Meronio, y fue el último papel en cine de Francisco Rabal, ¿no? El recordado Francisco Rabal. Paco Rabal, sí. Paco Rabal. Es una película bastante buena. Si bien en algunos momentos se decanta por el horror más barato, típico de Stuart Gordon, sigue en general bastante bien la línea de Lovecraft, el tema que está ambientada en Galicia. Pero tenemos todo lo mismo, los profundos, los seres acuáticos, los sacrificios. Es bastante interesante la película. Vuelvo a decir, es también es un poco clase B, tiene algunos excesos de sangre, pero es muy válida. Y tiene una curiosidad, porque esta misma historia, es decir, esta película basada en La sombra sobre Innsmouth, hay dos versiones más. Una de 2007 que se llama Cthulhu, aunque sea La sombra sobre Innsmouth, le pusieron Cthulhu. Es una nueva versión, lo mismo, del repaso rápidamente del guión de este cuento, una persona que va a un pueblo en busca de algo que ha pasado y en realidad va averiguando que sus ancestros o su origen puede tener que ver con unos seres marinos, ¿no? Como un culto a seres marinos que hay en ese pueblo. Y el pueblo está, digamos, en una decadencia total y absoluta. Total. La gente, digamos, está al abandono, está todo en decadencia económica, social, en fin. Total. Y bueno, Cthulhu es la versión de 2007, también semi-recomendable, ni mucho ni poco que no hayamos visto. Y una curiosidad, hay una versión chilena. Quizás el amigo Patricio Hidalgo nos pueda decir algo más. La película se llama Caleuche, El llamado del mar, y mezcla, es de Jorge Holguín, es el director, había hecho una película llamada El Ángel Negro, y si bien el Caleuche es un barco, una especie de barco fantasma, finalmente se pueden ver las referencias a La sombra sobre Innsmouth y a esta raza de seres anfibios. Y hay muchos títulos y nombres con referencia a Lovecraft. Esta es una película chilena. ¿Y de qué año es esa película? 2012. Ah, del 2012. 2012. Las tres que nombré, las tres están basadas en el mismo relato. Perfecto. Ahora volvemos a lo que sería también clase A, inspirado.
Una película con muchas referencias, sobre todo en lo visual, que es La niebla de Frank Darabont, que adapta el relato de Stephen King. Una niebla envuelve un pueblo y los supervivientes quedan dentro de un supermercado. A partir de ahí, bueno, se dará una lucha y las discusiones entre los que quedan ahí adentro, bien estereotipos de nuestra sociedad. Pero lo importante son todos los monstruos que sí se llegan a ver, que son los que están por fuera, ¿no? A partir de un portal que se ha abierto, nunca se sabe muy bien por qué, pero son estos seres con tentáculos, viscosos, arañas gigantes. Bueno, tiene muchísimas referencias esto. Es una de las historias de King que más referencias tiene. La película ha sido siempre llamada de culto, muy destacada por tener un final muy polémico que no lo voy a contar acá, dijo que la gente lo mire. Y es una película con un gran elenco, está Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Toby Jones, William Sadler, Jeffrey DeMann. Realmente es una muy buena película y los monstruos son bastante Lovecraftianos y muy poco CGI, bastante físicos, ¿no? Bueno, algo que no, aparte de Frank Darabont, ha hecho buenas películas. Una cosa que no dijimos es que, y que habría que decirla ya en esta semana, es que Stephen King, de alguna forma, es una especie de hijo directo de Lovecraft, ¿no? Sí, yo creo que todos los escritores de terror moderno, todos en algún momento le han escrito un relato, han escrito en homenajes, es innegable, es como que está en el ADN, que diría directamente. Exacto. ¿No? Sí, de Poe, Lovecraft, son los dos nombres más fuertes que están dentro de estos escritores, y de todos, en los escritores latinos de terror también, ¿no? La influencia de Lovecraft es grandísima. Es grandísima, y aparte esto que estamos hablando, de que se diseminó en todas las películas, en otras influyó, como yo digo, de Alien, por ejemplo, ¿no? En la primera de Alien, por ejemplo, Ridley Scott dijo que el bicho va cambiando, no lo vemos casi nunca, precisamente basándose en esa idea de Lovecraft, ¿no? De no saber cuál es la forma exacta que tiene el bicho, por el tema de que Lovecraft decía que el sentimiento más intenso es el miedo, y el más intenso en todos es el miedo a lo desconocido. Entonces, Lovecraft también diseminó, digamos, y alentó que se escribiera sobre su mundo, ¿no? Y entonces, como que hay mucha gente que escribió sobre ese mundo. Mira, el otro día en internet encontré una definición de esta película La niebla, que define perfectamente lo que es la obra de Lovecraft, ¿no? Dice: la desesperación del ser humano ante su insignificancia. Claro, exacto. Y es tal cual, es tal cual. Y esto en la película está La niebla, y en toda la obra de Lovecraft es lo que yo hablaba hoy, no hay escape, no hay final feliz. Claro, te voy a leer simplemente un fragmento de que escribió Lovecraft en una carta sobre porque él era racionalista, ¿no? Entonces dice: cualquier racionalismo, escribió Lovecraft, tiende a minimizar el valor y la importancia de la vida y a reducir la cantidad total de dicha humana. En muchos casos, la verdad, ¿no? La verdad racional puede provocar el suicidio, o al menos determinar una depresión casi suicida. Increíble, sí. Y antes, mira, Pablo, de hablar de las dos películas finales, que las dejé para el final a propósito, después, si nos queda tiempo, profundizamos. Hay que también hacerles saber a los oyentes de que hay toda una legión de escritores de la época Lovecraft que siguieron con sus mitologías, la perfeccionaron, August Derleth, Frank Belknap Long, y Robert Bloch, por ejemplo, el de Psicosis. Robert Bloch, sí, son muchísimos los que han seguido su obra en el sentido de escribir relatos tal cual el modelo que escribía Lovecraft, ¿no? Sí, continuar como se hizo con Homero, digamos, y continuar y hacer relatos sobre la Ilíada, sobre como se hizo la Eneida, ¿no? O sobre la Odisea, ¿no? Esa idea, digamos, de que hay una matriz narrativa, y en el siglo XX solamente ocurrió con Lovecraft eso. Sí, tenemos también un autor de terror moderno, Ramsey Campbell, que también escribió muchos relatos de tipo Lovecraft. Incluso yo no la he llegado a leer porque los libros apenas se están editando en España. Hay una mujer, Caitlin Kiernan, que es una mujer que escribe Lovecraft. Bueno, está en el documental muy interesante que se llama Miedo a lo desconocido, que está en YouTube, vale la pena verlo. Ahí está ella, está Guillermo del Toro, están todos hablando, y hay John Carpenter, que todavía estaba vivo, y está bien, y Neil Gaiman. Todos esos hablan. Sí. Y Alan Moore tiene unos cómics que se llaman Neonomicon también. Claro. Así que también la influencia ha llegado a todas las artes, ¿no? Claro. ¿Y qué películas dejaste para el final? Bueno, dejé dos para el final. La primera es de 2005, en inglés, de Call of Cthulhu, o sea, la llamada de Cthulhu. Y esto es algo muy particular. Esta película está realizada por la H.P. Lovecraft Historical Society. Esto es una agrupación, una especie de ONG, por llamarlo de alguna manera, una fundación, en Estados Unidos,
que lo que hace es mantener viva la obra de Lovecraft a partir de hacer dramatizaciones, juegos de rol, videogames, ediciones de lujo, antologías nuevas, etcétera. Y ellos se propusieron en 2005 hacer algo muy interesante, es adaptar este relato lo más fiel posible. El relato es La llamada de Cthulhu, uno de los clásicos de Lovecraft, Sí. pero hacerlo como si la película se filmara en los años 20, en la época que Lovecraft vivía. Conclusión, la película es muda y en blanco y negro. ¿Sí? Dura Sí. 45 minutos, sigue muy fielmente el relato, incluso el grano que uno como si fuera el grano de la vieja película. Sí, cuando estaban viejos. Actores amateur, todo, pero hecho con tanto respeto que realmente es para sacarse el sombrero. Obviamente no tiene efectos. Es queda expresionista, todo el tipo del gabinete del doctor Caligari, estoy diciendo expresionismo. tipo el gabinete del doctor Caligari. Claro. Y el éxito fue tal que hicieron otra en el 2011, The Whisperer in Darkness, el que susurra en la oscuridad. Ajá. Acá ya es una película hablada porque tiene mucho diálogo. Amplían la historia, que tenía como un final abrupto, y la amplían muy bien, porque es toda gente que conoce, ¿no? La obra, Sí. profundizan, vemos la Universidad de Miskatonic, vemos a todos estos profesores, vemos todas las estatuillas de arcilla que están siempre en la obra de Lovecraft. Claro, sí, siempre hay como grabados que no se sabe, algunas Grabados, cosas jeroglíficos antiguos que no se saben. manuscritos, Claro. claro. Entonces, al que leyó Lovecraft lo recomiendo muchísimo, al que no lo leyó probablemente puedan aburrir un poco esta película. La primera que nombré está en YouTube, la otra está, pero no la encontré subtitulada en YouTube, la voy a ver, The Call of Cthulhu. La segunda dura 1 hora y media y realmente a mí me han gustado mucho las dos me gusta cuando se hace algo por el respeto, ¿no? Sí. Es seguir el relato. El relato sabemos que era denso, que era largo, Sí. que había mucho diálogo, que vemos muchas discusiones filosóficas sobre si puede haber otros seres, es decir, y está ambientada en la época de él, con lo cual están todos estos aspectos racistas, de lo desconocido, los bárbaros, el choque entre la ciencia y la superstición, la religión, bueno. El tema es que también hay una cuestión que, digamos, al ser muy literario, las descripciones son muy sensoriales, tiene cierta lentitud también la narrativa, es exquisita, digamos, las descripciones son exquisitas. John Carpenter dice, por ejemplo, hay un cuento de él que es notable, que se llama El color que cayó del cielo, de Lovecraft, y dice que le pareció siempre muy visual, pero que nunca se lo pudo imaginar cinematográficamente. Claro. y es simplemente un meteorito o algo que cayó y que va consumiendo una granja, va consumiendo los animales, el pasto, y es ese proceso nada más. Brutal. Es cierto que cuando uno lo lee, las descripciones de estos monstruos, de estos seres, son vagas, dan miedo, pero uno no termina de definirlos. Por eso me acuerdo que el éxito que tuvo los cómics que adaptó Alberto Breccia, que eran todo ese estilo así empastado, Claro. difuso, porque pegaba perfecto con la obra de Lovecraft. Claro, No sí. son unas adaptaciones al cómic hermosas, son obras de arte realmente por todo este tema, ¿no? De no es dibujar un monstruo con 2 cuernos, por ejemplo. Hay unos seres amorfos, y el terror dibujado, ¿no? en los personajes que los están viendo. Sí, también hay que decir que no es fácil, por eso digo, habría que captar el espíritu, no sé cómo llamarlo, digamos, porque no es fácil llevarlo a esas descripciones que ese proceso, digamos, que generalmente es un proceso de decadencia externa e interna, ¿no? Va consumiendo todo, ¿no? Sí. Eso en estas dos películas se ve bastante. Estas películas, al ser estas dos que mencioné de la Historical Society, al ser tan literales, quizás no den tanto miedo. Sí, porque se centran mucho en las discusiones en las universidades, todo, y quizás no logren transmitir ese miedo, pero es un buen intento de hacer una adaptación fiel de la obra, ¿no? Y después está una cosa de John Carpenter también que se llamaba La Niebla, La Cosa, The Thing, La Cosa. La cosa hoy la nombramos, es que no es de Lovecraft, es muy basada en Lovecraft. pero está en Antártida también, ¿no? Entonces hay monstruos que vienen del espacio, digamos, algo que vino del espacio, claro, y no se sabe cómo es. Toda esa parte, digamos, todo ese terror tipo Alien, la gran inspiración es un relato Lovecraft que se llama Las montañas de la locura, que creo que esta semana vos vas a hablar de un cómic moderno de Santulo, ¿no? Creo que... Sí, que ganó el premio Donetti. Sí, es ese relato que es eso, digamos, exploradores que van a la Antártida y que, bueno, van siendo devorados y nunca vemos bien de cómo se trata el bicho o lo que fuera. En La Cosa lo que hay es que, digamos, el monstruo se mete adentro y se transforma en los otros, ¿no? Siempre es el miedo a los otros. Es el miedo de los otros. Mirá, y te quería contar un dato curioso.
si nos queda tiempo. Sí, 5 minutos, 4 minutos. Hay una película que se está filmando, o por lo menos la última información que tengo yo, por lo menos que se estaba filmando hace unos meses en Argentina, que se llama Necronomicon, el libro del infierno. ¿Mira? Dirigida por Marcelo Yápez. Está enfocado en el tema de que sabemos que Borges era muy fan de Lovecraft, y que siempre en la misma obra de Lovecraft se habla de que hay una copia del Necronomicon en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Ah, sí. Eso está en la propia obra. Se dice sí. que hay 2 copias en el mundo y una está en la biblioteca. Cuenta la leyenda, y yo creo que debe ser cierto, que hay gente que ha venido a buscarlo exclusivamente. Correcto, no sabía eso. Esta es una película, no sabemos bien todavía de qué va la trama. El protagonista es Diego Velázquez, que quizás lo has visto como en el papel de doctor en la película Kryptonita de Leo Yola. Trabaja también... ¿Pero cuál es en Kryptonita? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El médico, el que hace el médico. Ah, el médico, el protagonista, sí, el médico, sí. El médico. Sí, bueno, trabaja el recientemente fallecido Federico Lupi, también Daniel Fanego, o sea, hay un buen elenco. El guión es de un guionista de historietas, Luciano Saracino, en colaboración con Ricardo Romero, que es un novelista y editor también de acá de Argentina. Con lo cual, algunas fichas yo le pongo a esta película, porque veo que hay gente importante detrás de Claro. Aunque quizás se aleje de la obra, pero es... Y mira, y te tiro otro dato para el año que viene, para el 2018, hay una serie de Gigi Abrams que se va a llamar Lovecraft Country. Mira. Está basada en una novela de que yo no la he leído, creo que no está editada en castellano, de Mata Ruff, que la novela también se titula Lovecraft Country, y también habla de una búsqueda ambiental en los años 50 de los orígenes familiares, y esta serie ya está confirmada y va a ser de HBO, así que ahí podemos tener algo interesante, ¿no? También, en principio parece que pintar muy bien, ¿no? JJ Abrams, realmente... HBO... Sí, HBO, digamos, tiene un nivel de... Digo, ¿qué es lo que le ha faltado hasta ahora a Lovecraft? Reitero, en cuestiones directas, indirectamente, como que ha teñido muchísimo a muchos cine de terror o cine de suspenso, de ciencia ficción también, ¿no? Sí, hay muchas películas donde también se hace lo que vos contaste de que el detective era Lovecraft. También creo que hay una serie de cómics, había otros que era el joven Lovecraft. También siempre se lo dan el rol de detective, ¿no? De que busca, investiga casos. Porque él también era una especie de último romántico, de horror gótico, y hay para mí hay muchos paralelos con Borges, tiene muchos paralelos, pero creo yo, de gente que digamos que vive como en un siglo ideal, ¿no? En las bibliotecas de ilimitados libros ingleses, como decía Borges, en su jardín, en fin. Aquí Hulebeck dice, lo que pasa con Lovecraft es que no quería ser adulto. Claro, y creo que haber leído en algún lado que Lovecraft siempre dijo que quería haber nacido un siglo atrás. Claro, no, que él era del siglo XVIII. Siempre extraño en su mundo, ¿no? Él era del siglo XVIII porque no quería, todo le parecía, digamos, claro, vulgar, la masificación, ¿no? Y bueno, y Borges decía que la democracia era un abuso de la estadística, por ejemplo, en fin. Para decir te voy a leer simplemente el inicio de uno de los cuentos, ¿no? Que es la vida de Arthur Jermyn, que están muy buenos los inicios. Dice, la vida es algo espantoso, y al fondo, detrás de lo que sabemos de ella, aparecen los vislumbres de una verdad demoníaca que nos las vuelve 1000 veces más espantosas. Claro, Arthur Jermyn, el mono blanco. Exacto, se llama ese relato. Sí, me acuerdo, muy bueno también. Es buen relato, sí. Es muy bueno. Sí. Una cosa que por ahí no dijimos, y es interesante que los escuchas de La Máquina de Pensar lo sepan, como la obra de Lovecraft ya no tiene derechos de autor, hay muchísimas ediciones a muy buen precio. No estoy vendiendo nada porque yo no vendo, pero perfecto. Hace poco he comprado acá en Argentina por Mercado Libre. Hay muchas completas con todos los relatos, en ediciones más económicas, más caras, pero es interesante acercarse a la obra de este autor, porque por ahí en 3 tomos de 500 páginas, 400 cada uno accede a todas las obras principales, aunque no estén los que son en colaboración, pero es una obra interesante para acercarse y leer, ¿no? Tiene cuentos, por ejemplo, un cuento que yo recomiendo, que es muy corto, que se llama El extraño, de Outsider, que también cuando lo leí se me representó exactamente el cuento La casa Asterión de Borges, que es la idea de alguien que va contando en primera persona, que está en un castillo encerrado, el otro está en un laberinto encerrado, que es la casa Asterión, y al final descubrimos el de Borges, que el que está encerrado es el Minotauro, digamos, que era un monstruo, y aquí claro, al final el hombre descubre, digamos, que todo el mundo se asusta y él también se asusta, y cuando toca una superficie, va a tocar al monstruo, es una superficie de cristal, es un espejo.
Claro, y Lovecraft tuvo muchas colaboraciones en vida porque era la manera de ganarse la plata. Había escritores que no podían terminar los relatos y él los ayudaba, les daba forma, los terminaba de cerrar. Incluso había uno con Harry Houdini. Tratado con los faraones es Harry Houdini y Lovecraft, que creemos que escribe muy poco Houdini. Hacía de ghostwriter, ¿no? Escritor fantasma o negro, ¿no? Que escribe por otro. Exactamente, hacía de escritor fantasma y bueno, llegó a colaborar con Harry Houdini. Bueno. Después con otros que sí eran escritores, pero bueno, no era el caso. Muy generoso y alguien que no habló con mucha gente, pero que se relacionó con mucha gente a través de cartas e hizo ese círculo de Lovecraft. Ricardo Ruiz, no sé si tenés algo más, porque ya tendríamos que cerrar. El último dato, que dentro de ese círculo también estaba, que no lo nombramos, Robert E. Howard, el autor de Conan y de muchísimas obras que también algún día habré que dedicarle a algún programa porque fue un autor muy interesante en lo fantástico, ¿no? Y también que tuvo muchísima influencia. Del cual nunca leí nada, pero bueno, Conan, vi las películas con su